La caída de la bolsa de Wall Street en 1929 obligó al Estado argentino a cambiar el modelo agroexportador. La posterior explosión de la Segunda Guerra Mundial aceleró el desarrollo de un nuevo modelo económico, centrado en la industria nacional. Hoy los invito a descubrir el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, la ISI. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. Continuamos con la serie de videos sobre el desarrollo económico de la Argentina a lo largo del tiempo. Hoy descubriremos el modelo ISI, pero antes te voy a pedir que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita. De esta manera me vas a estar ayudando para poder seguir haciendo estos videos. Como vimos en el video anterior, el modelo agroexportador era muy dependiente del exterior. En 1929, con la caída de la bolsa de Wall Street, el mundo capitalista sufría una de las mayores crisis económicas que le tocó atravesar. En las siguientes décadas, la mayoría de las potencias optaron por proteger sus mercados, aplicando proteccionismo económico. En Argentina, esta crisis y la posterior explosión de la Segunda Guerra Mundial imposibilitaron colocar las producciones agropecuarias, cereales y carne en el mercado internacional. Sí se impedía el ingreso de moneda internacional, que se usaba para comprar productos industriales de afuera. Una curiosidad es que en Argentina, hasta 1931, como gran parte de los países del mundo, utilizaba el patrón oro para el comercio internacional. Luego de algunas reformas políticas, comenzó a utilizar otras monedas mayormente flexibles, como el dólar. En este momento nace un nuevo modelo, la ISI, la industrialización por sustitución de importaciones, para reemplazar al desgastado modelo agroexportador, que, como lo definen sus siglas, consistió en promover la producción interna de bienes industriales que anteriormente eran importados. En pocas palabras, desarrollar la industria nacional. Básicamente, producir acá aquellos productos que antes se traían de afuera. Otra curiosidad es que las mujeres, en términos generales, vivieron una nueva división sexual del trabajo, a diferencia del modelo anterior donde solo tenían un rol reproductivo. Durante la ISI, eran empleadas en la industria textil y del calzado, o se dedicaban a realizar estudios relacionados con la costura, las famosas maestras de corte y confección. Este modelo de sustitución de importaciones se fue dando en distintas etapas, a medida que el modelo se iba desarrollando y complejizando. Hacia 1930, en sus inicios, el modelo sustitutivo empleaba una industria liviana, produciendo bienes de consumo final. Los capitales de la mayoría de las empresas eran extranjeros, pero empezaban pequeñas industrias de capital nacional. Se desarrollaron en este periodo la industria alimentaria, la textil, la tabacalera, la metalúrgica, sencilla, de la construcción, electrodomésticos y bebidas. El destino de la producción era el mercado interno. Recién, en 1940, comenzó a desarrollarse la industria pesada o de base, entendida como aquella que produce insumos o maquinarias que se utilizan en la producción de otros bienes, como la petroquímica, la siderúrgica, la automotriz y la petrolera. Entre 1950 y 1960 se modernizó y se impulsó el desarrollo industrial del país, hasta mediados de la década de 1970. ¿Pero el país dejó de producir agricultura y ganadería durante esta etapa? ¿Qué pasaba con la producción agrícola? Durante la ISI, el gobierno creó la Junta Nacional de Granos para regular el mercado de granos y la Junta Nacional de Carnes para regular el mercado de carnes. El objetivo de estos organismos, proteccionista, era controlar los vaivenes de los precios internacionales en contexto de suba de precios y así financiar la industria. Como observamos, a diferencia del modelo anterior, la sustitución de importaciones implicaba un rol del Estado un tanto diferente. Este Estado, a través de políticas de diferentes gobiernos con diferentes ideologías, peronistas, radicales e inclusive algunas dictaduras, jugaba un papel fundamental para el desarrollo industrial del país. Por un lado, financiaba a través de créditos a bajo interés y disminución de aranceles e impuestos a los empresarios, así como el otorgamiento de subsidios a las empresas para que invirtieran en maquinaria y contrataran trabajadores generando nuevos puestos de trabajo. Por otro lado, era esencial fomentar un modelo de consumo masivo de bienes y servicios a nivel interno.
Para ello, era necesario que se mejoren las condiciones laborales y sociales, así como los ingresos de la masa de trabajadores y obreros, algo que en el mundo se conoció como estado de bienestar. A lo largo del modelo, los trabajadores fueron conquistando estos derechos, pero inicialmente la sustitución de importaciones incorporó la variable británica. El sistema de producción era el fordista, la producción en masa de bienes estandarizados utilizando líneas de ensamblaje, y la especialización de los trabajadores en tareas específicas. Las industrias desarrolladas durante este proceso y momento de la historia tuvieron un impacto enorme en el desarrollo del espacio geográfico argentino, especialmente en el área urbana de las grandes ciudades. La concentración de la industria en el área metropolitana de Buenos Aires aceleró la migración rural-urbana, atrayendo también población desde las provincias y el interior del país, y posteriormente de los países limítrofes. Sin embargo, el crecimiento urbano de las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario superó las posibilidades de alojamiento. La concentración del capital, la especulación inmobiliaria y el deficitario acceso a la vivienda ocasionó que en diversos periodos de la ICI aparecieran algunas villas de emergencia, viviendas precarias, construidas en terrenos tomados y ocupados en diferentes momentos históricos. Si bien la ICI permitió el desarrollo de una industria nacional, el fortalecimiento del mercado interno y los derechos de la clase obrera, también tuvo limitaciones, entre ellas la falta de competitividad en el ámbito internacional, las industrias protegidas por altos aranceles y barreras comerciales se volvieron ineficientes y poco innovadoras, lo que afectó su capacidad para competir en el mercado global. Además, la falta de apertura comercial limitó la diversificación económica y la incorporación de nuevas tecnologías. Con la aplicación de las políticas neoliberales en 1990, se marcó un cambio radical en este enfoque económico, promoviendo políticas de libre comercio, apertura de los mercados, de regulación económica y reducción del rol del Estado en la economía, deteriorando la calidad de vida de la población en general, pero forman parte de un tema que trataremos en un próximo video. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y dejar algún comentario. Esta es la forma que me ayudas a seguir haciendo videos y creando contenido. No te olvides que allá afuera hay un mundo por descubrir.